Saludos amigos de YouTube, nuestro compromiso social se extiende cada vez más y es por ello que hemos invitado a nuestro espacio a Julio César de la Rosa Tiburcio, presidente de la Alianza Dominicana contra la Corrupción, para justamente tratar de esos casos que lleva la justicia en curso y que se tiene previsto que en lo adelante se emitan sentencias. ¿Qué tan fuertes son estos casos? Y también pasar revista algunos sometimientos que usted ha hecho a la justicia dominicana y que todavía hasta este punto no le han dado respuesta. ¿Cómo usted se siente, don Julio César? Bien, complacido de poder contar con la participación de tu teleaudiencia, entre la que me cuento yo, y poder conversar como siempre, que más que una entrevista es una conversación. No, claro, de verdad que sí, para nosotros es un honor. Con relación al expresidente Danilo Medina, se ha estado diciendo, primero fue la fiscal Mirna, la procuradora, perdón, Mirna Ortiz, sí, acudió a un programa, a un espacio televisivo y dijo que Danilo estaba bajo investigación, y después Wilson Camacho también, pues entonces dio continuidad a esas declaraciones diciendo que ciertamente están investigando al expresidente. ¿Cuál es el protocolo para someter a un expresidente? Porque se habla de que lleva un tratamiento especial. ¿A qué se refiere con un tratamiento especial? No hay ningún protocolo diferente al de un ciudadano común. O sea, la figura de expresidente, que en el caso del expresidente, pues le ampara la inmunidad de ser miembro del Parlacén. Sí. Y conforme la Constitución tienen las mismas condiciones de protección parlamentaria de inmunidad que tienen los diputados nacionales. O sea que partiendo desde ese punto, entonces Danilo Medina pudiera estar blindado de cualquier sometimiento por ser miembro del Parlacén. No, porque el proceso establece que una persona que sea objeto de una investigación y que tenga inmunidad, lo que ocurre es que durante esté abierta la legislatura, pues no puede ser apresado a menos que no sea en flagrante delito, pero y que la jurisdicción especial debe ser la Suprema Corte de Justicia. De estar siendo investigado el expresidente Danilo Medina, pues corresponde a la Suprema Corte de Justicia escoger un juez instructor para que conozca del sometimiento eventual que pudiera hacer el Ministerio Público. O sea que en vez de hacerlo ante la jurisdicción ordinaria, sí, primera instancia, tendría que hacerlo ante la Suprema Corte de Justicia, como ha ocurrido con los diputados que han sido objeto de investigación, para lo cual han sido designados jueces especiales por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia. O sea, pero para que la audiencia quede clara, mediante este proceso, él queda blindado por ser miembro del Parlacén. No considero, para mí inclusive no es un blindaje. Lo que hay es una diferencia por la manera, claro, para someterlo. Por la condición de inmunidad, pero sí, en términos prácticos, inclusive, claro, la inmunidad no es tal porque se conoce en instancia única. Sí. O sea, una persona con inmunidad es sentenciado por la Suprema y ya no tiene para dónde coger. Mientras si no tiene inmunidad, tiene varias vías, sí, para recurrir. Un tribunal de casación y demás. Primera instancia, Corte de Apelación y la Suprema Corte de Justicia. O sea, que en ese caso también. Y es correcto el abordaje que se le ha dado. No, en lo absoluto. Porque se ha dicho, por ejemplo, que él está bajo investigación, y he escuchado a algunos juristas decir que se violan derechos de la presunción de inocencia, ya que se quiere atribuir un supuesto acto que todavía no ha pasado la prueba que debe pasar a nivel interno para someterse. Mira, lo primero es que toda persona que sea objeto de una investigación debe ponerse en conocimiento de por qué se le investiga, y debe primeramente, si se va a interrogar, pues hacerlo en presencia de su abogado. Yo rechazo la actitud del Ministerio Público de hacer de una forma u otra del ministerio, pues una especie de
información pública todas sus actuaciones. Yo creo que el Ministerio Público debe reservarse a los procesos de investigación y que como un cuerpo uniforme debe tener una vía de comunicación para informarle a la ciudadanía los procesos o los casos que lleva, cuando se produzcan y cuando las condiciones así lo ameriten. No favorece al Ministerio Público que un representante del mismo esté dando declaraciones individuales y sobre todo de casos que está indagando, porque primero es una etapa totalmente procesal y secreta, porque si usted dice que está investigando a alguien y ese alguien no sabía que lo están investigando porque nunca lo han cuestionado ni lo han citado, pues pudiera perfectamente distraer, alterar, claro, todo el proceso, movilizar cualquier objeto que pudiera ser beneficioso para el proceso de investigación. Entonces, no puede el Ministerio Público estar dando a la luz pública, dar a conocer sin estar haciéndolo o antes de poner en conocimiento a la persona investigada de que está siendo objeto de esa investigación. Y creo que es una falta de tacto por parte del Ministerio Público, primero estar participando de entrevistas, de declaraciones a la prensa. Debe, al igual que los jueces, hablar por sentencia, en el caso del ministerio, que hablan los jueces, en el caso del Ministerio Público, debe hacerlo a través de su dictamen o sus decisiones. ¿Van a someter a alguien? Bueno, pues una nota de prensa o tener a un vocero que va a decir, bueno, en el día de hoy procedimos a presentar acusación por tal y tal cosa, porque la población se crea falsas expectativas y es lo que hace que aumente la percepción de impunidad, porque hemos visto cómo el propio Ministerio Público te da información de que Ministerio Público obtuvo prisión preventiva de 1 año para determinado ciudadano encausado. Eso no debe ser una noticia, porque primero obtener una medida de coerción consistente en prisión preventiva no es un logro. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público debería contribuir a lo que es el objeto de la persecución penal, y es obtener sentencia ya definitiva lo más pronto posible. No buscar que se vea como un logro, una medida de coerción, como si fuese una condena. Perfectamente, porque entonces eso confunde a la población. Algunos dicen, pero mira, el crimen que cometió y nada más le pusieron 1 año, porque la gente cree que es una sentencia definitiva, pero también hay casos que se pueden resolver en el menor corto tiempo porque ya están las evidencias. Sin embargo, te piden 1 año de prisión preventiva, ese recluso va a una cárcel sobrepoblada y que pudiera esto de una forma u otra ir en aumento, cuando perfectamente puede conocer el Ministerio Público y por las evidencias que tiene solicitar audiencia preliminar, de una vez irse al fondo y en el menor corto tiempo tener una sentencia definitiva, recorrer los procesos que va a recorrer de Corte de Apelación Suprema, y ya usted va a tener reclusos condenados de manera definitiva. Pero ahí hay presos que tienen años que están todavía bajo prisión preventiva sin recibir condenas. Algunos están en la calle porque ya se agotó el tiempo de la prisión preventiva como medida de coerción. Entonces yo creo que el Ministerio Público haría un mejor servicio si fortalece los casos, los expedientes, lo airea lo menos posible ante la opinión pública, y que esto permita que cuando llegue al juez pues pueda obtenerse una sentencia definitiva y que sea ejemplar, porque lo que hemos visto en los últimos días con casos que se balotearon mucho y que a final de cuentas la justicia, que es la que carga finalmente con la culpa de absorber a un presunto culpable, porque así se le vendió a la población, entonces no tiene otro camino que no sea la absolución, porque estamos en una justicia basada sobre las pruebas. Si al juez no le llevaron pruebas, pues no puede aplicar una condena.
que también tiene su responsabilidad, porque hay casos donde se le solicita medida de coerción que pudiera perfectamente no aplicar la prisión preventiva, sino otra medida que eso le quita presión a la investigación, inclusive le permite al Ministerio Público no esperar el último día del plazo que se ha establecido para presentar solicitud a juicio, como ha ocurrido en los últimos meses, de que ya llegando el último día del plazo es que el Ministerio Público acude a presentar esa acusación. Entonces el resultado final es que se obtenga la absolución de los imputados, como ha ocurrido en el caso de Odebrecht y en el caso de los supertucanos. Sí, vamos para allá, para los tucanos, pero antes de pasar a los tucanos, ¿pudiera entonces por omisión o por apoyo el expresidente Medina caer en prisión por haber omitido quizás lo que estaba haciendo su hermano? Lo que se le atribuye al Ministerio Público que hizo. No, las penas son personales. El presidente de la República, si bien es cierto, es quien tiene la administración del Estado a través del Ejecutivo, no es responsable de los actos de sus funcionarios. Cualquier imputación penal recae en la persona a la que se le imputa la comisión del hecho. Aún se pudiera demostrar que supuestamente influyó para favorecer a que él consiguiera unos contratos. Debió entonces someterse junto a los hermanos. Si no se hizo, pues no se le puede imputar. Ahora no se puede entonces incluir. No se le puede imputar lo que no se hizo entonces en ese momento. Y reitero, el presidente de la República, aunque es el jefe de la administración, no es responsable de los actos cometidos por sus funcionarios, y a partir de ese principio de que la pena es personal, individual de cada quien, pues no puede cargar con pena de otros. Si se le va a imputar, si se le va a investigar, es por actos en los cuales se pueda demostrar la comisión de un ilícito. Ahora, si se quiere vender a la población de que se va a perseguir la corrupción a partir de imputársele a un expresidente la comisión de actos que no se van a poder comprobar en una jurisdicción de juicio, pues estaríamos entonces al frente de dar respuesta que a final de cuentas no van a resultar lo favorable que pudiera tener la lucha contra la corrupción. Por el contrario, va a desmeritar la persecución de la corrupción y va a caer en persecuciones de tipo político, que es algo que debe cuidarse el Ministerio Público. Y por eso, si el país tiene esperanza de que se haga una persecución de la lucha contra la corrupción y que se le ponga fin a la impunidad, debe hacerse sobre el respeto al debido proceso, y que al momento de presentar cargos contra una persona se tengan los elementos suficientes para poder demostrarlo. Porque muchos de los casos que se han instruido, que se han llevado hasta la justicia, por lo cual hay quienes están pagando prisión como medida de coerción impuesta por los tribunales, es probable que no tengan el resultado esperado y el resultado anunciado. O sea, que usted y eso va a aumentar la percepción de impunidad. O sea, casos, por ejemplo, como Coral 5G, casos como el mismo caso Pulpo, el caso del mismo Jean Alain, caso Medusa, corren el riesgo entonces de que se puedan caer o que no hayan las sentencias que quizás el pueblo está esperando de esas condenas. Yo espero esperar, de la misma forma que esperamos lo que iba a ocurrir con Odebrecht y Embraer. Y los tucanos. ¿Cómo es posible que estas empresas, en el caso de Odebrecht, admite que sobornó, hace un acuerdo con la República Dominicana para pagar el duplo de lo que había sobornado en el país? Embraer pasa con ellos lo mismo. En Estados Unidos admiten, pagan más de 200 millones de dólares allá. Aquí ofrecen pagar 7 millones de dólares de compensación. Pero aquí la justicia dominicana no puede probar que se sobornó a personas para facilitar la compra, en este caso, de los aviones supertucanos, 8 aviones que le costaron al país más de 93 millones de dólares. Y en el caso de Odebrecht,
que supuestamente se repartieron 92 millones de dólares para facilitar la construcción de diversas obras. Bueno, las empresas, tanto Odebrecht como Embraer, admitieron en ese proceso de poder participar del sistema financiero de los Estados Unidos, específicamente de la Bolsa de Valores, en donde ellos, para admitirlo, le cuestionan: ¿usted ha sobornado en alguna de las actividades en su historia? Sí. Tienen que decir la verdad, porque claro, Estados Unidos tiene como previamente ya investigado para corroborar. Ellos admitieron que sí, que habían dado soborno. Estados Unidos le aplica una sanción por ello, lo cual ellos pagaron. Eso les permitió llegar a al sistema de bolsa de valores. ¿Qué ocurre? Que Estados Unidos identifica los países donde se produjeron esos sobornos, entre ellos la República Dominicana. En el caso de Embraer, 3.5 millones de dólares. En el caso de Odebrecht, 92 millones de dólares. Las empresas, ambas, pues aceptaron ante las autoridades dominicanas, lo que le llevó a aceptar la aplicación de la ley antisoborno, que establece la imposición de una multa del duplo del monto involucrado. Sí. Por eso Embraer se compromete a entregar 7 millones de dólares a la República Dominicana y Odebrecht 184. ¿Qué ocurre? Que las empresas lo admiten, pero no identifican quiénes fueron los sobornados. En medio del juicio, para esos jueces, la prueba es que esos señalados como sobornadores señalen quiénes recibieron los sobornos, lo que no ocurrió en ninguna de las etapas del juicio de fondo. Pero ¿y por qué entonces la justicia tiene esa debilidad de no identificar, aun cuando se haya una admisión? ¿Y cómo hay una admisión y quién puede obligar a quien ya resolvió su problema en los Estados Unidos, que era lo que le preocupaba? Porque llevaron, mire, nosotros admitimos que le entregamos a funcionarios de República Dominicana 92 millones de dólares. Sí. Ya hicimos el acuerdo y admitimos la culpa. Y pagaron pagamos nuestro eso. Pero cuando se citan a los funcionarios de Odebrecht, los que vienen, los que mandaron, dijeron, yo oí, yo creo, yo no conozco, yo no puedo identificar a ninguno de esos. Entonces, ¿qué puede hacer el Ministerio Público? Obligarlo a que digan lo que el Ministerio Público quiere que diga. Para y los jueces, como tercero imparcial, están ahí escuchando lo que le dicen. Entonces ellos van a fijar su decisión sobre la base de las pruebas que ellos han podido verificar que se corresponden. Si no hay alguien que le dice, yo le recibí a fulano, yo le entregué a fulano tanto, pero hay que demostrar de que eso que le entregó realmente lo recibió. Porque es una justicia de contradicción, es un contradictorio. Tú vas a acusarme y yo me voy a defender. Claro. No, y tiene que demostrarme. Y tiene que venir el testimonio acompañado de una evidencia. Totalmente, porque el testimonio por sí no vale, por sí solo. Yo puedo decir que yo le entregué a fulano, pero yo tengo que demostrar que se lo entregué. Qué lío. Entonces, hay que entender que estamos en una justicia basada sobre las pruebas. Y por eso yo les ruego al Ministerio Público que fortalezca las investigaciones, que eso aumenta la percepción de impunidad. Cuando usted le dice que tiene un expediente blindado y cuando van al laboratorio, que es una sala de audiencia, pues le destruyen ese blindaje y los jueces no tienen otra salida que no sea la absolución. Entonces, ¿qué va a decir la población? Bueno, pero es que lo que se nos dijo a nosotros no coincide, no tuvo ningún tipo de resultado. Entonces, por eso ustedes ven que Estados Unidos agarra un caso, le da seguimiento y cuando te presenta el caso dice que tenían dándole seguimiento 10 años. Estados Unidos inclusive deja que entre la droga, porque cuando entre esa droga le da el seguimiento, es cuando puede demostrar que esa droga usted la negoció, la entregó, la mandó, la entregaron y la vendieron, la distribuyeron.
Entonces, cuando usted tiene todas esas evidencias, usted presenta el caso y el juez no tiene una salida que no sea aplica la ley en 10 minutos, no más, de aplicar la medida de coerción. Aquí no, aquí te duran días conociendo una medida de coerción, cuando eso no debería de pasar de 10 minutos. Sí. A ver, Ministerio Público, la cintila. Ok, la persona, hemos encontrado evidencia de que es responsable de esto y estos delitos y pedimos que se le imponga medidas de aseguramiento por tal tiempo. El juez va a examinar, a ver, abogado, a ver, imputado, ¿se declara culpable o inocente? ¿Admite los cargos? No. Ok, su petición, 10 minutos. Aquí no, aquí te montan un espectáculo. Con una medida de coerción. Con una medida de coerción, inclusive extrayendo piezas que pudieran tener uso en el juicio de fondo, pero que se disuaden porque son débiles, que pudieran obtener fortaleza en medio del proceso. O sea, usted tiene una evidencia de la cual no tiene total el 100% de su veracidad. Usted la presenta en una medida de coerción y el imputado se la puede destruir porque no es suficiente. Ahora, si usted no la presenta y usted la maneja a discreción, usted puede fortalecerla en juicio de fondo, en la preliminar, que es donde usted debe presentarla, usted la presenta previo al juicio de fondo. Pero entonces lo que estamos viendo entonces es muy perjudicial. ¿Por qué? Porque, o sea, si se adelantan las pruebas y no tienen la fortaleza adecuada, cuando el juez la vea, ya no le va a causar el impacto que debió haberle causado. Y también los abogados contrarios van a utilizar esa información para tratar de justamente de demostrar lo opuesto a lo que la fiscalía está diciendo. Claro, porque es que, reitero, estamos en una justicia adversarial, donde tú tienes una persona imputada que tiene una defensa, muy buena por cierto, en la mayoría de los casos, que va a hacer todo lo posible por destruir esas pruebas con las cuales tú te corresponde destruir la presunción de inocencia del imputado, porque ese es el papel del Ministerio Público. Tenemos la ley que debe ser observada de manera sigilosa. Entonces, el juez, que es quien carga con la culpa finalmente de que absuelve a un corrupto, no tenía otro camino que no sea ese, porque no le demostraron, no pudo el Ministerio Público romper la presunción de inocencia del imputado. Totalmente. Que le asiste constitucionalmente. Claro. Entonces, eso que ha ocurrido, nosotros venimos diciéndolo hace 20 años, es que hasta que el Ministerio Público no entienda su papel de que no debe obrar de cara a satisfacer el morbo de la gente, de que quiere ver cabezas rodar, y sobre todo cuando están involucrados actores políticos. Y por eso vemos que hay un activismo mayor cuando hay un cambio de gobierno y de partido, donde se pone de manifiesto eso. Sí. Ahora mismo está en discusión el tema de si el Ministerio Público debe ser independiente. Sí. Bueno, debe ser independiente, pero no bajo el esquema que han presentado en la propuesta. ¿Usted ha estudiado a profundidad la misma? Totalmente, pero nosotros hemos hecho propuestas. Nosotros hemos hecho la propuesta similar a la de Colombia. Sí. En Colombia, el Ministerio Público lo eligen de una terna que presentan la Corte Constitucional, la Corte de Justicia y el Consejo de Estado, que es la jurisdicción administrativa. Nosotros hemos sugerido que el Ministerio Público sea el resultado de una terna que escoja la Suprema Corte de Justicia, sí, el Tribunal Constitucional, muy bien, y el Poder Ejecutivo, o el Congreso, puede ser las dos cámaras, y que el presidente lo escoja, pero basado en hoja de servicio, en meritocracia, que pueda realmente ser un representante del Ministerio Público. Pero lo que han propuesto es incluir en el Ministerio Público, en la Constitución, en una modificación de la Constitución, el Ministerio Público de manera independiente, pero que sea la ley
que establezca el mecanismo de escogencia. Entonces no podemos dejarle a una ley no podemos esa facultad. No, porque puede ser vulnerable. Entiendo. No es lo mismo que varios organismos autorizados que conozcan la justicia, que sean los que elijan que los candidatos. Que no debe ser tampoco, claro, que no debe ser tampoco el Consejo Nacional de la Magistratura, sino órganos independientes que hagan su preevaluación, claro, sí, y hagan su escogencia. Entonces, de un proceso que ellos van a escoger, van a seleccionar uno, y cada uno de esos tendría, constituiría la terna, entonces el presidente pudiera designar, o sea, para no dejar al presidente fuera de eso. Claro. O el presidente presentar una terna, la Corte Suprema otra, y el Tribunal Constitucional otra terna, entonces de esa terna dejar una terna del cual se escogería uno que pudiera hacerlo cualquier órgano, el Congreso, el Senado, sí, la Cámara de Diputados, cualquiera. Pero mediante la votación el que salga ahí ya ganador. Exactamente, pero no en el esquema que se ha presentado, porque también el Ministerio Público debe ser independiente, pero también debe ser una independencia económica, que tenga su propio presupuesto, que le permitan tener la cantidad de fiscales para la investigación y que también tenga control de una serie de elementos que actualmente no tiene. Por ejemplo, el Ministerio Público no tiene por qué tener bajo su responsabilidad el sistema penitenciario. Eso debería existir aparte. El Ministerio de Justicia pudiera ser. Y no tiene tampoco por qué tener bajo su responsabilidad el INACI. O sea, no puede administrar quien le hace sus pruebas. Es verdad. Eso debe ser un órgano totalmente independiente al cual pueda acudir cualquier órgano a solicitar una experticia. Totalmente. Entonces, son de las cosas que a veces se venden, inclusive veo que hay un entusiasmo de algunos que le atribuyen al fallo de los casos Embraer y Odebrecht a que no es independiente el Ministerio Público, precisamente a esa condición, lo que es totalmente un absurdo. Usted que ha dado seguimiento a través de el trabajo que hace justamente en términos de que se combata la corrupción, ¿qué es lo que ha pasado en medio de esta situación que se generó hace pocos días de la denuncia que hizo Roberto Santana sobre las condiciones en las que se encuentra la cárcel de La Victoria? Luego, ¿por qué no se ha utilizado las Parras? ¿Y dónde encaja la denuncia que usted también llevó al Ministerio Público para que esto fuese investigado en términos de sobrevaluación de la obra? Bueno, todo inicia a partir del anuncio de construcción de este centro penitenciario, en donde el asesor penitenciario del presidente de la República, y que antes había sido el director del nuevo modelo penitenciario, que fue este esfuerzo desarrollado principalmente en la gestión de Radamés Jiménez como Procurador General de la República, que procuraba pues cambiar o establecer un nuevo modelo penitenciario para terminar con esto que ha sido toda una trayectoria negativa en términos de cuál debe ser el destino final de un condenado. Sí. La Victoria, sabemos todo lo que se produce allí. Pues dentro de ese esquema, el ex procurador Jean Alain Rodríguez pues inicia el proyecto de la cárcel Las Parras, que estaría en el sector Las Parras en Guerra, provincia de Santo Domingo, y que había tenido la crítica del mismo asesor penitenciario, de que los estándares ya establecidos por las Naciones Unidas, pues mandaba a que no se podían concentrar tantos internos en un solo centro, y que debían, en vez de este gran centro, hacerse diferentes centros. Sí. Había también establecido de que el costo estaba sobrevaluado. Entonces, finalmente se inicia el proyecto se inauguró inclusive una etapa, en una situación totalmente absurda, porque no estaban las condiciones para inaugurarlo. Son de las cosas que a veces meten a los presidentes. Pues este proyecto se inaugura a la llegada del nuevo gobierno, pues las autoridades del Ministerio Público pues dicen que ahí hubo sobrevaluación, de que es el resultado de mala práctica, lo que conlleva al sometimiento del ex Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, por la sobrevaluación en unos 6.000 millones de pesos.
el propio Santana pues se refiere a que esto había sido prácticamente una obra que podría calificarse de un gallinero. Sí. La magistrada Jenny Berenice pues establece de que se construyó en un pantano. Sí, en humedales cerca que podían poner en riesgo la vida a de los internos. Exactamente. ¿Qué ocurre? Que cuando vemos el sometimiento no aparecen las empresas constructoras. Pues nosotros, en adición a esa querella, o más bien a ese sometimiento, nosotros nos adherimos con una denuncia donde incluimos a los constructores que recibieron inclusive adendas en la actual gestión. O sea, la magistrada Miriam Germán pues firmó adendas de unos 75 millones de pesos para la continuación de la obra por el sobrecosto que se había producido durante el desarrollo de la misma. Entonces, si se le ha imputado responsabilidad al ex procurador, pues nosotros entendemos que los constructores también son responsables de haber participado en este concierto. Entonces, al momento no hemos recibido ninguna información al respecto, no hemos visto que se haya interrogado a ninguno de los constructores, se ha detenido, esta obra está virtualmente abandonada, en donde se han invertido cerca de 7.000 millones de pesos, cuando vemos que en la cárcel, la Penitenciaría Nacional de La Victoria, hay graves problemas a los cuales se le debe dar frente, mientras este centro penitenciario pues está en un total abandono. Se habla de ese comercio, de lo que dijo de la denuncia de Roberto Santana. Eso no es un secreto. De unos secreto. 7 millones de pesos semanales que recibe el encargado de seguridad. Y en ese mismo programa de Esta Noche María Cela se dijo también que la cárcel genera más de 100 millones de pesos mensuales. Eso no es un secreto para nadie. Todos sabemos que las cárceles, los que van allí a la seguridad, pues compran esos puestos. Hay que destacar que allí no llega una persona a administrar esta cárcel porque tiene la mejor hoja de desempeño, sino es porque compran esos puestos. Pero eso lo saben todas las autoridades. Y por eso el nuevo modelo penitenciario hay que resaltar que está de una forma u otra alejada de esa práctica. Y por eso la insistencia de que se le dé respuesta al problema de La Victoria, y ya construida esta cárcel, pues este centro pues debió ponerse en funcionamiento. La magistrada Miriam Germán alega de que como está en un proceso de investigación, pues no se ha hecho nada. Todo lo contrario, con la documentación que existe y haciendo una auditoría forense de qué se encontró al momento de iniciarse el proceso de investigación, pues usted puede continuar la obra y seguir haciendo la investigación. Entonces, eso realmente llama poderosamente la atención y es lo que da la voz de alerta de Roberto Santana al respecto. Creo que debe prestársele atención porque lo que él dice lo hace con conocimiento de causa. Él sabe, como un manejador del proceso penitenciario, no solamente en la República Dominicana, sino en otros países, porque se brinda consultoría en esta materia, pues él sabe perfectamente lo que está diciendo. Entonces creo que se le debe poner atención y finalmente terminar con el proceso de construcción de las parras. Si no se incluye el tema de la sobrevaluación, ¿pudiera esto favorecer a Jean Alain Rodríguez para que él mismo no reciba una condena como quizás la población dominicana está esperando? Mira, es que el problema de la sobrevaluación lo va a establecer la auditoría forense, y hay que ver si realmente se puede demostrar. Creo que no podemos caer en venderle a la población de que hay un acto de corrupción contundente que amerita una condena y que al momento de ir al laboratorio, que es una sala de audiencia donde jueces van a examinar las pruebas, debemos tener presente que estamos en una justicia penal que se basa sobre las pruebas, no en la percepción del juez o en la íntima convicción del juez, que era lo que existía antes del 2004.
tenemos una justicia penal a la que hay que demostrarle al imputado que cometió ese ilícito. Entonces, se ha tomado lo que es la ley de compras y contrataciones o la violación a la ley de compras y contrataciones que no tiene componente o no tiene consecuencia de tipo penal. Ahora, la violación de la ley pudiera conducir a un ilícito penal, como es el enriquecimiento sin causa, lo que son las sobrevaluaciones con un objetivo de recibir un beneficio. Pero con condenas menores entonces. No, la violación de la ley de compras son de carácter administrativo, las consecuencias. Ahora, si violando esta ley se demuestra de que usted cometió irregularidades violando la ley, pudiera ser conducente siempre y cuando haya evidencias que se le puedan demostrar al tribunal de que usted hizo eso para favorecer a alguien y que por favorecer a alguien usted recibió algunos recursos que se debe demostrar cómo, cuándo y de quién los recibió, pues pudiera presentarse una condena. Por eso nosotros somos partícipes de que no haya la premura de darle satisfacción al morbo de la población, de que quiere sangre. No, usted puede darle sangre, pero que esa sangre sea obtenida o que esa sangre que pide la población se va a provocar sobre la base de una sentencia obtenida en buena lid. Si tenemos una Cámara de Cuentas que tiene el control externo del gasto, pues que haga las auditorías, no a petición del Ministerio Público, sino de manera ordinaria. Todo el gasto, con plena autonomía. Todo el gasto debe auditarse, lo que no ocurre en el país. La Cámara de Cuentas no puede responder solamente a la realización de auditorías especiales que solicita el Ministerio Público. Al vapor para poder cumplir con los requerimientos que tiene en los casos que lleva en curso. Donde se violan procedimientos, porque cuando se audita una entidad, debe ponerse en comunicación del ente auditado. Si ya no es el director que está al frente, debe ponérsele al conocimiento a ese incumbente o ministro o director para que éste haga los reparos del lugar, porque puede en medio del levantamiento haber algunas omisiones que deben ser del conocimiento del ente auditado o del ex director o incumbente de esa entidad. Entonces, si usted viola ese procedimiento, pues evidentemente que se va a caer, porque es un proceso administrativo y pudiera ser atacado en la jurisdicción administrativa. Entonces, nosotros somos de opinión que estos procesos, si se advierte que hubo irregularidades, porque se haga la investigación y cuando ya se tenga esa auditoría que haya adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, que se hayan cumplido los plazos de que el ente auditado haya hecho los reparos, siendo esto admitido o no, y que ya se haga definitiva esa auditoría, entonces usted la lleve al Ministerio Público y el Ministerio Público entonces base su investigación sobre la base de esa auditoría, en donde va a demostrar que sí hubo enriquecimiento sin causa de ese incumbente auditado, donde hubo irregularidades demostradas en una experticia de esa naturaleza con vocación judicial, pues entonces usted le va a demostrar al juez si él cometió irregularidades. ¿Dónde la podemos evidenciar? En que el tipo tuvo un incremento en su patrimonio que no declaró, no pagó impuestos sobre la base de eso que dice, hizo negociaciones, ocultamiento, ese tipo de cosas. Entonces usted va a robustecer ese sometimiento y el juez estará en condiciones de poder aplicar una sentencia, lo que no ha ocurrido con los casos que hemos conocido en los últimos días. Que se han conocido. ¿Y qué está pasando con los demás casos que usted ha sometido? Usted sometió un recurso del INAVIE. De las empresas constructoras de la cárcel de la Victoria. Mencione las empresas para que no se quede. Usted recuerda, Dominicana, Más Construcciones, Pablo Yarul y Asociados y demás. Estructuret también. Las otras sí no las recuerdo. No hemos recibido respuesta. No, y que Macarrulla ha dicho que él está dispuesto a que se investigue. Pero sí, hay que destacar que no la empresa no está
bajo su administración, sino de sus hijos, y ciertamente. Pero son casos. Entonces, lo de el INAVIE se quedó así. El INAVIE todavía está en el proceso de investigación, pero no hemos recibido ninguna información. En el Impostón usted no participó. No, porque en el Impostón hubo una imputación de el manejo irregular de un contrato en violación de la ley 340-06. Inclusive escuché que fue archivado ya esa investigación. Sí, se archivó. También con el caso de Peñaguaba y los 100 millones de pesos. Sí, tampoco se ha tenido respuesta de eso. O sea, ya eso se quedó ahí. No, está ahí, porque en todo este trajinar, nosotros cumplimos con nuestro ejercicio ciudadano. Sí. Nosotros llevamos los casos. Ahí deben haber más de 20 casos en todo el tiempo que nosotros tenemos accionando. Y llegará el momento en que tendrá que dársele una respuesta a esos casos. Bueno, ciertamente, porque la población dominicana ve que para algunos sí se es ágil, mientras tanto para otros, en este caso, de funcionarios y exfuncionarios de este gobierno, pues entonces las cosas van mucho más lentas. Sí, sin lugar a dudas que eso pues pone en evidencia de que la lucha contra la corrupción es coyuntural. Es de acuerdo al momento, al cambio que se produzca, y es lo que va aumentando peligrosamente la percepción de impunidad en la República Dominicana, lo que ha debido ser solucionado hace tiempo. Pero nosotros, en el caso nuestro, seguimos insistiendo y tenemos la esperanza de que finalmente llegue el momento en que la lucha contra la corrupción no tenga que ponerse en contexto, porque los controles tanto interno como externo hacen su trabajo, que es lo que no ocurre en la actualidad. Si Contraloría, Cámara de Cuentas, compra y contrataciones, los tribunales administrativos hacen su labor, pues no habría necesidad de desarrollar lucha contra la corrupción como actualmente se está desarrollando. Sí, así mismo es. Bueno, agradecerle. Quien tiene una última ponderación que quiera destacar sobre justamente esas investigaciones. Hay otras por ahí en curso. ¿En qué está lo de la modificación a la ley de compras y contrataciones? ¿Y qué acarrearía violar la misma? Bueno, el proyecto de ley está en el Congreso a la espera de su sanción. Ahí tiene sus luces y sus sombras. El tema de las compras y las contrataciones, sin lugar a duda, son de las principales causales de corrupción en la administración pública. Creo que no es la ley ideal, pero sí vendría de una forma u otra a contribuir a reducir pues las malas prácticas que en la actual ley pues se ponen en evidencia con mucha regularidad. Tenemos la aspiración de que esta ley pudiera ser discutida y ser fortalecida en medio de esas discusiones cuando se hagan las vistas públicas, lo que no se ha iniciado todavía. Ojalá que este proceso pueda entonces darle al pueblo, a los juristas y a la población en sentido general la participación debida para que se adentre lo más posible, ya que lo que queremos es que no se quede, como usted ha descrito también, en simples sanciones administrativas que no conlleven, hasta que no pueda ser probado en un tribunal que hubo un enriquecimiento irregular, pues entonces deben fortalecer esa ley. Mira que la ley original tenía sanciones penales, la 340 y 106. Pero eso lo eliminó Leonel, fue en uno de esos gobiernos. No, posteriormente, meses después, se modifica con la 449 para quitarle la vacation ley que tenía la ley original, que iba a entrar en vigencia 1 año para las compras y 2 años para las contrataciones de obras y servicios. Sí. Entonces, los Estados Unidos, que fueron quienes promovieron esta ley para la entrada del DR-CAFTA, de la República Dominicana en el DR-CAFTA, hacen la observación, entonces se modifica para quitarle la vacation ley, que entre en vigencia de una vez, sí, y aprovechan y le quitan las sanciones penales que contenía la ley, que iban de 2 a 3 años de prisión para los que violaren la ley. La ley de compras. Y ahora se queda solamente en sanciones. No se quedó así. Wow, qué pena. Bueno, agradecerle a usted, señor Julio César, por su tiempo, por justamente compartir sus conocimientos y llevar un poco de luz en medio de tanta confusión
sobre estos procesos judiciales donde se pretende combatir la corrupción, pero que se debe hacerse con un abordaje mucho más profesional y siendo mucho más cautelosos, que es el mensaje que usted está llevando. Gracias a ti, José, y siempre a la orden, en la disposición de poder compartir con tu teleaudiencia. Perfecto. Bueno, ya estamos sellando, pero me queda una última pregunta bajo la manga. Luego de las declaraciones de Roberto Santana, ¿por qué no se intervino la cárcel de La Victoria para frenar ese negocio que él está denunciando, que existe desde hace muchos años? Bueno, habría que preguntarle a las autoridades de la misma forma que aprovecho para preguntarle qué encontró y qué resultado tuvo las dos intervenciones que hicieron las autoridades en la cárcel de La Victoria hace unos meses. Sí. Recordemos que un día amanecimos de que estaba intervenida La Victoria y no sabemos finalmente qué ocurrió. Bueno, gran misterio. Amigos, recuerden compartir el contenido para que llegue a mucho más personas y suscríbanse a este canal. Que pasen todos un feliz resto del día. Bye bye.